Buenos días, mi nombre es Carlos Tejada, soy coordinador del sector de cultura y de ciencia en la oficina de la UNESCO en México. Y estamos aquí en este espacio de la Feria del Libro del Zócalo para presentar una obra de la UNESCO a nivel mundial que es Cultura y condiciones laborales de los artistas, a aplicar la recomendación de 1980 relativa a la condición del artista. Es un tema que tiene mucho interés en las circunstancias en las cuales nos encontramos ahora y en la situación específica del sector cultural. Y por eso hemos invitado pues, a representantes y a titulares de instituciones culturales, organismos de varios niveles de gobierno, justamente en la idea de que este es un tema que se debe abordar y dialogar por multitud de voces y de agentes para trabajarlo a distintos niveles. Entonces, pues me da mucho gusto que se encuentre con nosotros Claudia Patricia Santana, directora del Instituto Cultural de Aguascalientes. Me da mucho gusto que esté con nosotros Cardiela Mezcua, secretaria de Cultura de Morelia. Me da mucho gusto que esté Argel Gómez con nosotros, nuestro anfitrión, que es director de grandes festivales comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y pues también que nos acompañe el señor Frédéric Bacheron, que es el representante de la UNESCO en México. Le voy a ceder la palabra a Frédéric para que dé unas palabras de introducción y ya después iré cediéndoles la voz a cada uno de ustedes con las preguntas que formulamos antes de ahora, de encontrarnos ahora. Muchas gracias y adelante, Fred, por favor. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar con ustedes, queridos amigos. Bueno, Pablo Rafael seguramente se va a unir. Claudia, Cardiela, Cecilia, Argel. Yo creo que ese debate es muy necesario. La recomendación de 1980 tal vez no es suficientemente conocida. Ya tiene más de 40 años, casi 50 años. Y la verdad es que es una recomendación fundamental y el hecho que se puede hacer un informe cada 4 años permite un poco tener el estado del arte sobre la situación de los artistas. Yo nada más quisiera decir que yo tengo la esperanza que podemos hacer lo mismo para México, tener un informe sobre la situación del artista acá en México y como lo decía Cardiera hace unos minutos, es todo un desafío de articulación. Justamente el hecho de tener una ley de artista es un gran esfuerzo de articulación que han hecho algunos países, como Senegal, como algunos países. Bolivia ahora tiene un debate interesante sobre su ley de artista y muchos otros países. Yo creo que es necesario hacerlo y vemos que es un ejercicio que los países hacen muy recientemente. Hay una toma de conciencia de la importancia de tener una reglamentación más sistemática, una articulación y de vincular el tema del trabajo del artista al entorno digital, a sus derechos y también a el desarrollo sostenible y a la Agenda 2030. Yo les voy a comentar nada más rapidísimo que este libro es la organización y la sistematización de los informes que mandan los estados parte de la UNESCO con respecto a la recomendación sobre la condición social de los artistas, que es una recomendación que aboga por la puesta en marcha de medidas para garantizar los derechos sociales, económicos y laborales de los artistas, así como valorar la aportación que hacen a la sociedad. El informe tiene cuatro partes. En una primera parte reúnen las respuestas de los marcos políticos y legislativos que se han puesto en marcha para mejorar la condición de los artistas. En una segunda parte habla del entorno digital
en el entendido, bueno, ahora lo vemos más que nunca, pero en el entendido de que las nuevas tecnologías y las plataformas digitales pues han modificado la forma de producir y distribuir los contenidos y los bienes y servicios culturales, y eso puede tener impactos tanto positivos como negativos para los artistas. Una tercera parte sobre la movilidad de los artistas, que también tiene mucho que ver con los flujos equilibrados de los bienes y los servicios culturales. Y finalmente un cuarto apartado sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, en el que se aborda justo el tema de los derechos sociales y económicos y otros temas que son prioritarios del sector cultural, como es el de igualdad de género y la libertad de expresión y artística. Entonces, previamente a este encuentro, nosotros les mandamos 3 preguntitas, y entonces podríamos ir avanzando en la primera, y según como nos vaya el tiempo, pues ya vemos si vamos respondiendo la segunda y la tercera, o si las juntamos. Entonces, quisiera en primer lugar darle la palabra a Claudia. ¿Cómo ves, Claudia, desde tu institución, desde Aguascalientes, desde el ICA, cómo ves lo que han dicho los países, las medidas que han puesto en marcha sobre estos temas? Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia quiero agradecer, por supuesto, la invitación a un foro de divulgación cultural tan importante en la escena nacional, como lo es la Feria del Libro del Zócalo, en esta mesa al lado de colegas que han realizado esfuerzos muy importantes por el desarrollo cultural del país, además por invitación de una institución amiga y colaboradora estratégica en la política cultural del Estado de Aguascalientes, como la UNESCO México, con quien hemos trabajado ya por concretar procesos muy beneficiosos. Y pues muchísimas gracias especialmente a ti y a Frederic Bacherón. Todo mi reconocimiento por el trabajo horizontal que están impulsando para que la UNESCO permee con su trabajo en las comunidades más alejadas de nuestro país. Pues bien, la verdad es que debo de decir que leer este libro, Cultura y Condiciones Laborales de los Artistas, me resulta un proyecto, una investigación altamente significativa y sobre todo pertinente, que arroja luz a nivel mundial sobre un tema sensible y complejo como el que has planteado, Carlos, gracias al estudio que desarrolló, por cierto, hay que mencionarlo, Gary Neil, experto internacional en políticas culturales, quien hizo esta investigación a fondo y que a través del programa de las becas UNESCO Ashberg reúne y sobre todo sistematiza los reportes bianuales que hacen los países ante esta recomendación de 1980 relativa a la condición laboral. El tema es pertinente si tomamos en cuenta que la actual pandemia ha puesto de relieve problemáticas estructurales que venimos arrastrando ya desde hace décadas y que, bueno, ahora se han agudizado desde hace años, poniendo a nuestro sector en un franco estado de precariedad y también de incertidumbre. A mí me parece que la nueva realidad nos reta a ser resilientes, creativos y, como ya se ha mencionado en diversos foros, a llenar los vacíos en un mundo que se transforma a diario, poniendo al sector de la cultura en un contexto de cambios paradigmáticos en los que las instituciones públicas, las comunidades creativas y los organismos civiles tenemos una muy alta responsabilidad. Naciones Unidas ha reconocido que la expresión artística y sobre todo la creatividad son las piedras angulares del funcionamiento de las sociedades democráticas, por lo que 40 años después de que se hiciera esta recomendación, pues ha seguido haciendo el llamado a los Estados miembros para atender las recomendaciones en esta materia. Quiero recordar que en el estudio pues se plantean prácticamente 3, digamos, principios rectores en el tema, y uno de ellos es la misión social que tienen los artistas y su papel en el enriquecimiento de la vida social y económica y en el desarrollo de la conciencia individual y colectiva. El segundo es la contribución que aportan a las industrias culturales y creativas, y el tercero, la participación en el fortalecimiento de los derechos culturales y el fomento de la diversidad cultural. Si ponemos en una justa dimensión todo ese esfuerzo, todas esas aportaciones que contribuyen a la transformación social e impulsar sobre todo también, pues digamos,
la capacidad actual que tiene la cultura para impulsar el desarrollo social y económico, me parece fundamental que contrarrestemos también pues estos avances que mencionabas, Carlos y Frederick, también sobre iniciativas, proyectos y políticas que se han generado ya en otros países y que de alguna manera podemos trasladar a nuestro país, a México, para poderlo desarrollar. La verdad es que sabemos que tomar acción en este tema pues nos implica una serie de aspectos jurídicos y administrativos, ya para aterrizar en lo técnico, y depende de la realidad también económica y fiscal de cada país, del estado o del municipio, en este caso, por ejemplo, con Cardiela, ¿no? Sin embargo, el informe del libro nos revela medidas muy interesantes que los Estados miembros están implementando gradualmente, algunos con acciones modestas, pero que son primeros pasos promisorios que podríamos tomar en consideración, y otros como Corea, que ya han diseñado un modelo donde convergen el arte y la tecnología en respuesta a la cuarta revolución industrial. Precisamente sobre el tema tecnológico, creo que nos encontramos con otro gran problema que ahora se agudiza por la pandemia, y es el que define el documento como la brecha de valor, especialmente en el sector de la música, que en otras palabras es la disparidad que hay entre el aumento de la cantidad de dinero de consumidores y anunciantes que gastan en streaming y en descargar música, y la enorme disminución de las cantidades percibidas por quienes la crean, los compositores, los músicos, los intérpretes, los cantantes. Ahora, ante la pandemia, plataformas conocidas por todos se han enriquecido exponencialmente durante el confinamiento, mientras que el panorama para los artistas es que se debaten en la sobrevivencia de sus proyectos artísticos. Otro sector que desde acá vemos altamente afectado por este modelo es el editorial. La distribución del libro en el mundo ha beneficiado más a otras plataformas internacionales que a la propia industria editorial y en consecuencia a las y los autores. Ambos sectores, lo vemos, están luchando para que se puedan crear modelos de desarrollo sostenible precisamente en el entorno digital. Pero el informe nos revela también algo muy importante sobre fenómenos en torno a la revolución digital en la industria cinematográfica, otro de los temas pendientes también de consolidar a través de políticas que nos permitan impulsarle mejor, con afectaciones incluso aún más complejas. Y me parece que nos comparte en el documento la australiana Julianne Schultz sobre las consecuencias lastimosamente profundas del fenómeno conocido como FANG, en donde diferentes plataformas digitales y las redes sociales, estos grandes monstruos de la comunicación digital, han logrado ganar enormes cantidades de dinero gracias a la conjunción de la cultura y la tecnología, y vaya un indicador como muestra de esto. El Consejo Internacional de la Música estima que actualmente solo el 5% de los artistas perciben el 95% de las regalías por servicios de streaming, mientras que, en contraste, en el pasado reciente, el 20% de los artistas, según el estudio, percibían el 80% de las regalías. Y esto, evidentemente, nos lleva a una conclusión, que es que la diversidad de las expresiones culturales se está debilitando. Si bien con estos nuevos escenarios de la tecnología se ha logrado acceder, porque ese es un beneficio también, a nuevos públicos a nivel nacional e internacional, hay un evidente desequilibrio económico que tenemos que tomar en cuenta. Esto sin contar las consecuencias en el desarrollo creativo, ya que no debemos perder de vista que este desequilibrio limita también la libre expresión. En contraparte, la virtualidad ha abierto otros escaparates de divulgación, ejercicio y apreciación del arte y la cultura, pero sabemos que la brecha de clase social y de la desigualdad estructural del capitalismo, para mencionarlo más claramente, en el ejercicio de los derechos culturales se ha visto menoscabado en los mismos grupos que han sido históricamente vulnerados por el modelo económico en nuestro sector. Vemos, por ejemplo, en Australia, Carlos, que se estima que el ingreso medio de los artistas se redujo ahora un 39%, y según el estudio, en Latinoamérica no andamos tan lejos de esa misma realidad. El informe nos muestra con ejemplos en otros países cómo las legislaciones en materia de derechos de autor no son adecuados para dar respuesta a nuevos entornos ahora agudizados.
Por otro lado, también hay grandes ventajas, hay que decirlo, pues el estudio refiere que actualmente los Estados miembros, incluyendo a México, han estado realizando acciones para fomentar la diversidad de expresiones culturales digitales y a utilizar precisamente el entorno digital para apoyar la labor de los artistas. Y bueno, basta mencionar 3 ejemplos rápidamente. Por ejemplo, Alemania tiene la iniciativa Culture Digital, que apoya a las organizaciones culturales para que aprovechen las capacidades de digitalización con un fondo propiamente asignado para ello. En Brasil, una realidad más cercana a la nuestra, el gobierno puso en marcha el programa Acción Cultura Digital, que implica dotar a más de 4,000 puntos de cultura con herramientas multimedia para crear obras audiovisuales. Y en México, por ejemplo, la Secretaría de Cultura Federal ha referido en su informe bianual que están creando un mapa de ruta de industrias creativas y sería interesante saber cuál es el avance en ese sentido. Entonces, creo que hay acciones concretas implementadas ya por diversos países, Estados miembros, aunque, bueno, muchos de estos esfuerzos siguen siendo, estos esfuerzos globales me parece que siguen siendo, digamos, una respuesta reactiva que deberíamos de ver cómo podemos seguir estructurando y construyendo para establecer particularmente mecanismos fiscales, financieros y compensatorios que nos ayuden a mitigar e impulsar la recuperación del sector cultural y evidentemente poner en valor la situación laboral, social y económica de nuestro sector artístico. Tener acceso a esta información para nosotros precisamente forma parte de fortalecer todo el trabajo que estamos haciendo, primero de conocer muy bien cuál es el estado de toda la industria creativa, que todavía aquí en Morelia no nos ubicamos como tal, porque precisamente no está articulado los procesos ni las cadenas de producción y consumo cultural. Y en ese sentido, desde que nosotros entramos a este gobierno con el profesor Raúl Morón Orozco, 2018-2021, comenzamos a hacer no solamente el diagnóstico, sino además a generar procesos que desde la política pública dieran mayor certidumbre al sector creativo y cultural. Y en ese sentido, y forma parte mucho de lo que voy leyendo en el libro, digo, qué bien, porque nosotros lo estamos generando, porque un periodo de 3 años para establecer políticas públicas estructurales es muy corto. Sabemos que después estos procesos son un poco más largos. Sin embargo, de lo que aquí nos dice y nos habla de la precariedad, de cómo trabajan los artistas en el mundo, pues igual sucede en Alemania, que sucede en la Ciudad de México, que sucede en Morelia o en un pueblo pequeño como Capula, donde todos son artesanos. Y entonces, desde la introducción, donde dice los artistas trabajan principalmente sobre una base contractual independiente e intermitente, y sus ingresos siguen disminuyendo, fluctuando y siendo inciertos. Eso ya nos da un panorama general que se aplica tanto en lo micro, en el sentido municipal, como en lo macro, en el sentido global. La Ciudad de México fue, y yo lo tenemos muy claro porque fue de las primeras cosas que reportamos a nuestra sede, este paso casi inmediato que dieron a la plataforma digital. De hecho, yo creo que ustedes son uno de los primeros en adaptar un festival que ya estaba andando o que estaba a un día de iniciar o algo así, en la bienvenida a la primavera, ¿no? Y que lo pasaron de inmediato a formato digital y empezaron ustedes, yo creo que si hubiera una medición Guinness, yo creo que ustedes han roto récords con su página web de Capital Cultural en nuestra casa. Tú, Argel, desde el tema que llevas de la dirección de los festivales, ¿cómo ves este tema de la condición de los artistas, el impacto que tienen las plataformas digitales? ¿Tú cómo lees este informe? Muchas gracias por la
por la invitación que hace UNESCO México para reflexionar sobre este libro. Yo creo que es muy valioso, Cultura y condiciones laborales de los artistas, porque da una perspectiva global y comparada sobre el esfuerzo de muchos países. Y creo que antes de platicar un poco cómo fue esta transición en tiempos de pandemia al mundo virtual, compartir que considero que este libro apunta muy bien en un aspecto fundamental para entender nuestro tiempo, que es que finalmente el mundo cada vez más interconectado, con políticas además globales, han precarizado el mundo del trabajo. No solo se trata de los artistas, sin duda un sector de la sociedad muy importante, también de los trabajadores de la cultura, artesanos, promotores culturales, en fin, es un sector muy amplio, muy relevante en la vida social, pero que comparte las condiciones de precariedad y de desempleo, de intermitencia, de despojo de muchos derechos sociales que en otras épocas se habían conquistado. Yo nada más concluiría con, una, con un aspecto que me parece importante justo más en estos días, en que hemos tenido que transitar de un mundo presencial a un esfuerzo virtual para poder continuar la actividad cultural, y que ha sido una experiencia realmente extraordinaria porque de alguna manera en la medida en que se ha ido reduciendo la brecha digital, tenemos hoy a un amplísimo sector de la sociedad que cada vez se alfabetiza más en estos medios y que puede acceder a una gran cantidad de contenidos maravillosos. Entonces, y además con mecanismos de interacción que no se tienen en el mundo presencial y que entonces abren muchas nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, por un lado, hay la evidencia en estos meses de de una gran potencialidad y de una gran democratización a través de las redes sociales y de las plataformas virtuales para poder ahorita mismo escuchar esta presentación de este libro, pero conciertos, una gran cantidad de contenidos y además una sociedad ávida de poder tener acceso a esto. Entonces, en las primeras semanas de la pandemia, lo que vivimos, y además como experiencia muy directa desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, fue descubrir que había un público amplísimo, ávido de ver contenidos de calidad, de consumir producciones artísticas y culturales, y que finalmente resultó una transición muy abrupta, pero con grandes resultados. Es decir, aquí ya hablamos en otro terreno que no es propiamente el de este libro que comentamos, que es los derechos de los públicos, y que también es fundamental porque es finalmente hacia quien va dirigido toda esta producción artística y por lo demás, pues todos los esfuerzos institucionales que se hacen en esa dirección de encontrar ese diálogo y ese encuentro entre creadores y los públicos eh, y a través de las plataformas digitales. Pero por otro lado, encontramos eh, nuevos desafíos, nuevas dificultades, no solo la brecha digital de la que se ha hablado mucho, que esperemos que pronto sea un tema que haya quedado en el pasado y tengamos realmente a toda la sociedad con posibilidades de contar con con Internet gratuito y que pase a ser parte de los derechos sociales, que a mí me parece eso fundamental.
sino también que todas estas nuevas plataformas y salidas de la creación beneficie a los creadores y no se quede en pocas manos. Yo creo que hoy en día, y aquí hay un capítulo en este libro muy interesante sobre la industria de la música, en donde podemos ver que plataformas extraordinarias, porque tienen un gran catálogo y porque es una plataforma muy estable, muy eficaz, que es Spotify, pero como esa, algunas otras, que prácticamente no tienen ningún tipo de compromiso con los propios creadores. Es decir, las regalías de ese consumo es mínimo, ahí están las estadísticas de todas estas plataformas virtuales y realmente es escandaloso. Es decir, solo puede vivir alguien de vender su música a través de estas plataformas si tiene 10, 20 millones de escuchas mensuales. Pero eso ocurre en los menos. Y eso además, y algo creo que decía muy bien Cardiel en su intervención, por supuesto que ese mecanismo que privilegia a unos cuantos, que son los que son consumidos de forma masiva, pueden sobrevivir. Entonces, atenta contra la diversidad, que es un valor fundamental en la cultura. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Bueno, yo creo que el libro da muchas claves. Por supuesto, es interesantísimo ver las estrategias y las distintas políticas que han hecho países como Irlanda ya desde hace muchos años, pero España, Corea, también en África, hay países con experiencias muy interesantes. Y yo creo que ese es el debate, que hoy ahí, si el diagnóstico lo compartimos en términos generales, si hay la obligación y cada vez más el compromiso de estados que están atentos y en diálogo con la comunidad creativa de sus países, el tema queda sobre efectivamente la implementación de esas políticas que puedan transformar esto y mejorar sin duda la vida de los creadores y las creadoras, que por supuesto que en tiempos de pandemia ha venido a agudizar, ¿no? Las condiciones difíciles, por la sencilla razón de que, por ejemplo, en el mundo justo de la música, ya desde hace años se viene observando que si efectivamente no se puede vivir de la venta de los discos, pues hemos regresado a los conciertos, ¿no? A la contratación de los artistas para presentarse en vivo, y de hecho ha habido un florecimiento de los conciertos en vivo, son una experiencia muy importante de la vida en sociedad, de aprovechamiento y apropiación del espacio público, al encuentro de la diversidad, por supuesto, en un espacio además que iguala las grandes diferencias sociales. Entonces tiene grandes pues, beneficios este regreso a la música en vivo. Pero bueno, finalmente aún así no es suficiente. Y así se podría ir viendo por disciplinas y por gremios cómo el mundo digital ha favorecido en cierto sentido, sobre todo en la ampliación de públicos, pero también ha agudizado esta precariedad, esta dificultad de sobrevivir haciendo el trabajo creativo de muchas y muchos creadores. Entonces, yo creo que ahí dejaría esta primera reflexión. Vale la pena conocer el documento, sin duda, porque conocer de experiencias de otros países siempre es muy refrescante. Y sin duda en México tenemos un desafío muy grande. Ya no solo es que estemos inmersos en un proceso de cambio y de transformación, sino también de sacudir viejas inercias, que al parecer son soluciones, pero no eran más que parches a un
Estado débil, desinteresado y especialmente hermético. Entonces, ahora creo que las perspectivas se abren en otra dirección y bueno, pues creo que hay que discutir a fondo si esos estímulos fiscales son el camino o si por el contrario, porque yo tengo ahí una opinión muy particular, creo que sí se genera una serie de privilegios y creo yo que es más bien pensar en universalizar los derechos, pero bueno, es que también salir de la inercia de políticas de muchos años es difícil y requiere una gran inventiva. Muy bien, muchas gracias, Argel. Ya en una siguiente intervención podemos ahondar un poquito más en estas medidas específicas. Le paso la palabra a Cecilia, que además a Cecilia le agarró la pandemia justo en pleno proceso de la elaboración de una carta de la ciudadanía y los derechos culturales. Tú, Cecilia, ¿cómo ves este informe, estas medidas que se han tomado en distintas partes del mundo? ¿Cómo lo lees desde el proceso que han estado haciendo allí en San Luis Potosí? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Una disculpa, la intermitencia de mi conectividad es un poco irregular y quiero expresar una disculpa, pero bueno, no estamos exentos de estos temas. Gracias, Carlos. Pues bueno, tú lo sabes muy bien de primera mano. Un saludo también a Frederick y a todo el equipo de UNESCO México. En San Luis Potosí deseamos incorporar la publicación sobre las condiciones laborales de los artistas justo en el proceso que va de la mano junto con el programa Ibercultura Viva de CEGIP, junto con la campaña de Naciones Unidas por el Desarrollo Sostenible, My World México. Impulsamos a nivel local, a nivel ciudad, desde 2018 esta Carta de la Ciudad por los Derechos Culturales, una apuesta de futuro en favor del codiseño y la construcción participativa de una nueva normatividad local en materia de desarrollo y derechos culturales, que toma como punto de partida los instrumentos internacionales, nacionales, estatales y de derechos humanos. Y aquí la pertinencia y el celebrar la publicación de este tipo de documentos, de este tipo de publicaciones que nos alinean, que nos confirman que la ruta que estamos siguiendo es la que debe de ser. A raíz de lo que han comentado ustedes, tengo dos puntos que me gustaría preguntarles. El primero, un poco quienes están aquí, digamos que han puesto a andar mecanismos justo de esto que Argel comentaba, de una relación distinta entre el Estado y la sociedad. Han echado a andar mecanismos de diálogo con las distintas partes. Y algo que señala el informe es que esta generalización en dos ausencias en las políticas culturales. Primero, que los artistas y los gestores culturales no están formulándolas, que no están participando en la formulación de las políticas y las medidas, y en segundo lugar, que las políticas y las medidas no ponen su condición social en el centro de tales políticas, ¿no? Que no se leen los derechos laborales, económicos y sociales de los artistas, no se leen en las políticas culturales que se formulan. Eso por una parte. Pero por la otra parte, también me interesa cuál es el papel que deben, y un poco agarrando lo que está mencionando Cecilia, de la participación de otros agentes no tradicionales del sector.
Es decir, sí hay un problema de la valoración de los artistas a nivel social, ¿no? O sea, sí, este informe inicia diciendo el hallazgo de la relatora de derechos culturales, que básicamente dice que un pilar fundamental de una sociedad democrática es el estado del arte y de la cultura, pero luego esa valoración no se ve reflejada en la calidad de vida de quienes hacen eso. Entonces, les quería preguntar sobre alguno de estos dos ámbitos, el que quieran agarrar, y quien quiera tomar la palabra, por favor, adelante. ¿Qué tal? Quisiera transmitir un saludo este día que se presente el libro Cultura y Condiciones Laborales de los Artistas, editado por la UNESCO. Quisiera primero saludar a mis amigos de esta institución aliada en muchos frentes y en particular en el ámbito de la cultura. Saludar a Frédéric Vacheron y pues básicamente felicitarlos por este fantástico análisis realizado por Gary Neal de Canadá y este fantástico trabajo que pareciera una suerte de premonición frente a los tiempos que corren. En realidad el libro simplemente ya develaba una realidad existente que hoy nos obliga a ser más atentos, más eficaces y más veloces en el objetivo de cumplir las principales tareas que plantea la Agenda 2030 para el desarrollo, y en ese sentido, si entendemos a la cultura como un derecho humano, también tendremos que entender la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los artistas y de los creadores. Así que enhorabuena por este análisis que no solamente se vuelve oportuno, sino que se vuelve una brújula para acelerar la velocidad y correr al paso que el tiempo demanda de cara a las necesidades que tienen los artistas y los creadores, primero en, digamos, generar un marco legislativo que mejore sus condiciones, específicamente aquellas que están relacionadas con la seguridad social para los artistas, que en el caso de México es una tarea apremiante y de obligación para el Estado mexicano. Por el otro lado, también el análisis que tiene que ver con los derechos de los artistas con relación a algo que está detenido en estos momentos, que es la movilidad internacional. Desde el área a mi cargo hemos padecido precisamente este tema. Es un asunto global, pero que nos obliga a que en estos momentos de reflexión pensemos en la necesidad de encontrar nuevos mecanismos que permitan agilizar la movilidad internacional de los artistas de cara al futuro y garantizar esa movilidad no solo, digamos, con la idea de que los artistas pudieran estar presentes en los distintos espacios de la cultura, sino en la necesidad de la cooperación internacional para generar circuitos de movilidad internacional que le den sentido a la diplomacia cultural y sobre todo al papel que los artistas representan hoy en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Así que simplemente pensando en esta idea y en la necesidad de garantizar la libertad de expresión artística y en la necesidad de generar espacios de reflexión como los que están sucediendo estos días, no tenemos algo más oportuno que la oportunidad del pensamiento en presente, sin bajándonos del vértigo de la velocidad a la que estamos habituados. Así que enhorabuena y saludo la presentación de este libro, el trabajo que la UNESCO tiene detrás y que simplemente una vez más nos subraya y nos acompaña en la ruta que debemos caminar juntos. Muchas gracias y que tengan todos un muy buen día. Bueno, unado a lo que comenta Ángel y sobre tus preguntas, Carlos, yo creo que es fundamental también diseccionar primero y dimensionar también estos principios que hemos estado comentando relacionados con mejorar la condición laboral del sector como un paso fundamental para poder entonces diseñar políticas justas que contribuyan a la prosperidad y a incrementar el nivel de bienestar del sector cultural, como sí ocurre
los trabajadores de otros sectores, por ejemplo, ¿no? Y el mismo libro lo refiere también, el estudio lo enfatiza, que no es un tema de asistencialismo, sino de dignificación del sector. Entonces, atender esas necesidades no solo atendería los derechos fundamentales del sector artístico, sino que además permitiría detonar entornos en los que los artistas pueden desarrollarse con todo su potencial creativo, porque mientras no tengan atendidos sus derechos elementales, pues entonces la diversidad y la creatividad se ven trastocados y minados. Sobre todo pensando también en este momento coyuntural ante la pandemia, que la cultura, como sabemos, ha sido la gran protagonista durante estos meses, que ha acompañado durante todos estos procesos de incertidumbre, de miedo, de sueño no reparador y de tantas cosas que nos están sucediendo a nivel individual, familiar y colectivo, que la cultura finalmente ha dotado de herramientas a la población para una mejor gestión de las emociones. Entonces también estamos ante una aportación por parte del sector ante un tema de salud, porque estamos hablando de la salud emocional y la salud mental de las personas, y las aportaciones del sector cultural deben de ser entonces reconocidas y debidamente apreciadas por todos. Y además, considerando un tema que no hemos comentado ahorita, que tiene que ver con la igualdad de género y que el documento de investigación lo plantea también como uno de los puntos medulares para poder asegurar pues una correcta participación en igualdad de circunstancias, atendiendo desde luego los principios de los derechos humanos a las mujeres en la vida cultural, en el desarrollo y sobre todo en la toma de decisiones también, que se van presentando evidentemente conforme también la pandemia nos va presentando nuevos escenarios. ¿Cómo integrábamos precisamente en la toma de decisiones y en la construcción de las políticas culturales al mismo sector, que el sector se vea reflejado y no solamente reflejado, sino que estas políticas realmente estén dando soluciones a la realidad, transformando la realidad de quienes de forma cotidiana están viviendo todo este proceso que además, yo insisto, en la nueva realidad tenemos que imaginar otras posibilidades. Si bien el libro y todo lo que nos está planteando es algo que estamos manejando de forma cotidiana, es muy importante que nosotros además tengamos esta capacidad de escucha activa, porque es así y solo así que realmente vamos a llegar y a lograr establecer desde las instituciones esta reciprocidad que el sector se merece, y que cuando decimos que hay falta de valoración es precisamente porque falta esta comunión, esta integración. Creo que pues mis compañeras y Argel han sido muy concluyentes. A mí me gustaría, por supuesto, destacar efectivamente el papel de las mujeres creadoras, gestoras, artistas, pues ahora tienen una oportunidad muy importante de acercarse. Ahora en esta nueva normalidad creo que es necesario fortalecerlas, fortalecernos como sector, como mujeres, tanto tiempo, como bien señalaba Lorena Wolfer en este conversatorio internacional que tuvimos hace unos días en la plataforma UNESCO San Luis y Cultura San Luis, justo en torno al tema. Luchamos tanto por salir de casa, por estos derechos, y de pronto por condiciones extraordinarias tenemos que regresar a casa. El papel de las mujeres en este sector también hay que privilegiarlo, hay que fortalecerlo, favorecer las condiciones de mejora, de resiliencia, tejer estas redes que puedan sostener a pesar de las administraciones, de los periodos gubernamentales, porque si bien si nosotros como funcionarios, servidores públicos, no dotamos al sector de estos procesos, como bien señala Cardelia, como señala Claudia, de estas herramientas de capacidad sostenible en el tiempo, pues ante una nueva emergencia, ante otras nuevas condiciones, serán aún más y más y más evidentes estas brechas y estas condiciones tan desiguales, y estas desigualdades que hoy en día se nos reventaron en la cara y que nos señalan la urgencia de atender con mucha responsabilidad, con mucho sentido de practicidad,
con mucho sentido de una respuesta inmediata, porque ese es nuestro trabajo. Articular acciones inmediatas, fortalecer, dotar de capacidades, sobre todo para quienes estamos en gobiernos locales, donde prácticamente estamos en casi a la mitad o un poco más allá de la término de una gestión, qué herramientas, cómo vamos a blindar nuestras acciones, nuestros procesos, pues a través de las leyes. Yo sí soy, de verdad sostengo que la normatividad, los procesos de coparticipación nos permitirán esa permanencia en el tiempo a pesar de todas las circunstancias tan adversas que nos toca enfrentar como sector. Y por supuesto celebrar nuevamente la publicación del documento, comprometidos como gobierno local a incorporarlo a nuestro marco de referencia, a que los agentes culturales conozcan estas perspectivas, estas opiniones, estas experiencias que en otras latitudes, en otros territorios, se pueden apropiar de ellos, pueden identificarse, empatizarse, justo hacia al proceso de reconstrucción de la carta que estamos celebrando y impulsando desde aquí de San Luis Potosí. Entonces, bueno, pues espero haber contribuido con esta participación. Celebro muchísimo el esfuerzo de todas y todos y nos da muchísimo gusto que nos inviten a compartir nuestra experiencia que como gobierno local estamos impulsando con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Muchas gracias. Y pues ya con esto cerramos. Le voy a ceder la palabra a Frederick para que nos dé unas últimas conclusiones. Y mientras Frederick está hablando, en algún momento se proyectará en la pantalla el link de la publicación para que la gente pueda descargarlo. Y nosotros pues les agradecemos mucho que nos ayuden en la divulgación y la difusión de este documento para que se siga conociendo y se siga discutiendo más. Entonces, pues muchas gracias y adelante, Fred, por favor. Muchas gracias, Carlos. La verdad, no quería perderme este debate porque yo creo que es fundamental, aunque es solamente cerrado, lo queremos abrir. Yo creo que la crisis nos ha planteado nuevamente el tema de la cultura con un riesgo, ¿no? De un retroceso, volver a un esencialismo cultural donde volvemos a esa idea de la jerarquización de la cultura, del elitismo, y vemos que en algunos países desafortunadamente la cultura se ha quitado la cultura, especialmente en América Latina, donde volvemos a una definición de la cultura muy elitista y volvemos atrás, o también en otros casos una mercantilización excesiva, viendo la espectacularización o ver la cultura como solo un producto. Y tenemos, sin embargo, en ese momento de crisis, ese momento de ver la cultura como un elemento de la sostenibilidad y justamente compartir con ustedes que ese cambio de paradigma, que lo trabajamos con San Luis Potosí, lo trabajamos con Aguascalientes, lo trabajamos con Michoacán, lo trabajamos con la Ciudad de México, que ha integrado los derechos culturales en su legislación. Hay un cambio, entonces creo que podemos ser optimistas. También decirle que el nuevo marco de cooperación de Naciones Unidas ha integrado los derechos culturales por la primera vez en la historia de México. Ese marco de cooperación lo firmamos con 25 agencias del sistema de Naciones Unidas y la verdad que cubre un periodo de 5 años donde vamos a poder seguir posicionando a nivel de la cooperación internacional la cultura. La pandemia, como lo decía muy bien Claudia, protagonizó la cultura, hizo evidente a la vez su vulnerabilidad y su utilidad. Entonces, no podemos perder esa oportunidad de posicionarlo y esa publicación, de cierta manera, nos da también una oportunidad. Un punto esencial que se trató es las alianzas estratégicas, las parejas de baile, como lo decía Carlos. Bueno, estamos fortaleciendo la relación entre educación y cultura y justamente esa nueva dimensión cultural de la educación es fundamental. Yo agregaría la necesidad de la profesionalización del tema de la gestión cultural, que todavía se ve como un tema un poco en margen de la academia. Si bien hay mucha formación, hay que fortalecer su reconocimiento. Lo que hacen ustedes como gestores culturales, pero lo hacen también a nivel del privado, no hay un reconocimiento suficiente.
el tema de turismo y cultura, el tema de ciencia y cultura, el tema de cultura y derechos humanos, que es fundamental, y el tema de género y cultura son otras alianzas que estamos tejiendo para que podamos realmente tener una incidencia en el cambio y en el cambio de la sociedad. Les propongo que podemos, después de esta reflexión, elevar ese debate a nivel nacional, a nivel federal. Primero, Pablo no ha podido venir esta vez, pero me ha prometido que lo vamos a hacer de nuevo, porque es importante involucrar el gobierno federal, los estados, la sociedad civil, a partir de este informe, porque nos da una ruta, un marco de reflexión de base donde todos los estados, todos los miembros de la UNESCO están reflexionando. Sí necesitamos aterrizarlo a la realidad mexicana, precisar el diagnóstico del país y formular recomendaciones justamente para que haya un cambio a nivel federal y a nivel de los estados. Estamos en un buen momento y otra vez tenemos una oportunidad. La crisis nos los da, no la dejamos pasar. Es una esperanza que esa crisis sea una crisis de cambio y no una crisis de retroceso. Muchas gracias.